tiene su trabajo que es intermitente, que no es todo el año, han accedido a través de los años a una ayuda, alocaciones que les llegan cuando no están trabajando, ¿vale? Entonces, un artista que trabaja un mes recibe sueldo, entonces tiene, por ejemplo, un contrato que se llama un contrato de duración determinada, entonces esta persona trabajó un mes para ya sea una compañía de teatro, un teatro o una película, y luego el mes siguiente no tiene trabajo, entonces le llega este dinero. Ahora, para poder acceder a ese estatuto, a ese estado como de artista intermitente, uno tiene que haber trabajado los últimos 319 días del año, tiene que haber trabajado 507 horas. Yo sacaba la cuenta, más o menos cuántos días son esos al año, o en estos 319 días, son aproximadamente 30 días trabajados, ¿ya? Entonces, lo que todo artista quiere en Francia, en Bélgica, es tener ese bendito estatuto de intermitente del espectáculo, y todo el mundo lo que hace, los jóvenes cuando salen de las escuelas audiovisuales o cuando salen de las escuelas de teatro, lo primero que hacen es trabajar, trabajar, trabajar para juntar esas 507 horas. Ahora, el tema es que después pasa que tú no, tienes que ir renovando eso, obviamente, porque si no sería la panacea, ¿no es cierto? Entonces, después tienes que ir demostrando año a año que tú has hecho tus 507 horas. Y eso ha permitido, o sea, con esto quiero decir que ese estatuto ha permitido que los artistas hoy día que tienen esta categoría de intermitente del espectáculo puedan acceder a lo que en España se llama paro, a lo que en Chile se llama, bueno, la cesantía, a pesar de que es un eufemismo, porque no existe mucho, pero la cesantía, ¿no? Que acá se llama chômage. Entonces, a los artistas que no tienen un contrato indefinido, y que han tenido estos contratos así por periodo, se les ha permitido recibir estas alocaciones normalmente. Pero bueno, no me quiero extender en eso, sino que después hay otro problema que lo voy a lo mejor a exponer después, y que tiene que ver con que hoy día están preocupados porque debido a la crisis no van a poder juntar esas famosas 507 horas, porque no pueden trabajar. Entonces, eso es lo que hoy día les preocupa. Pero bueno, a la escala francesa, ¿no? Es decir, aquí ya hay un dispositivo que hace que las personas puedan por lo menos tener un sueldo pequeño, aunque no estén trabajando. Eso. Súper, súper. Lacey, ¿nos querés Ya, contar en qué estabas? sí, voy a tratar de hacerla así, rápida y concisa. El 13 de marzo, es que para mí fue como un viernes 13, demasiado memorable, porque mi teléfono se me cae el water y me empiezan a llegar todos los mails de cancelaciones. Justo ese fin de semana tenía funciones en Hau, el teatro Heblam Ufa, que es un teatro de la Freie Szene, que le llaman en Berlín, que es como el teatro independiente. Se entiende que está el teatro independiente, que es como todo el teatro en Chile, y está el teatro como del Estado, en donde hay gente con contrato, que son las óperas, etc. Entonces, justo nos cancelan. Fue la primera obra que en verdad el teatro canceló. Entonces, ellos accedieron a pagarnos todo el honorario. Por ser la primera obra, todavía tenía los recursos, entonces en el fondo nos pagaron o sea, tuvimos un ensayo que fue casi que simbólico y que fue como el último momento en que vi gente, como en un teatro, de hecho. Y luego tenía bastantes estrenos también en Deutsches Theater, que es un teatro fiscal, o sea, del Estado, y ellos en el fondo ya habían pagado el proyecto, entonces también recibí honorarios. Lo hablo de forma financiera porque una cosa es como los proyectos que no estaban realizados,
y que tenían estreno en 1 o 2 meses después, y otra cosa eran los proyectos realizados que tenían estreno en ese momento, la semana que venía, etc. Y todos los proyectos que yo tenía, que justo marzo era como el mes de los estrenos, como que financieramente se terminaron, pero prácticamente no hubo, o sea, intentaron tipo por Instagram o qué sé yo, estas cosas, hacer como sucedáneos, pero la verdad es que no resultó. Y luego vienen los proyectos que estaban como para después, que muchos incluían viajes, todas las cosas con viajes fueron canceladas, y ahí empezaron a salir las leyes en Alemania, en donde, claro, primero sale una ley ayudando a los independientes, que es lo que hablaba anteriormente, que es 5.000 euros para toda la gente que postula esto, y o sea, que en el fondo es casi emocionante, porque tenías que poner tu número de identificación y listo. En 3 días tenías el dinero en tu banco. Claro, ¿qué significa esta plata? Si tienes que devolverla, si no. Fueron millardos, o sea, no sé, millones y millones de euros que en verdad le dieron a la gente en el fondo para que la economía no caiga. Los artistas, o sea, bueno, los artistas sintiéndose millonarios con esto, en el fondo lo que pasó es que los artistas no, como que no salieron a la calle a protestar, no sé, como que todos se quedaron en la casa, y las medidas radicales que tomó la Merkel, como de cerrar colegios, de que la gente ya, el lockdown, que se llama como no salir más, la gente en verdad pudo hacer caso, porque ya tenías el techo asegurado, porque el Estado te aseguraba que no te iban a echar de tu trabajo, y si te echaban te pagaba el 60%. Por proyectos no realizados también te pagan una parte. En el fondo el Estado está atrás, como siempre en Alemania, porque tienen de su historia socialista, para ayudarte, para que puedas salir de la crisis. Y en el fondo las estadísticas son que cuando salgamos, cuando sea de esto, la economía va a crecer en un 3%, y en el fondo la economía no se detiene porque la gente sigue comprando online, siguen, hay muchos crowdfunding y cosas así como para ayudar al kiosco de la esquina o al café de la esquina que cerró los restaurantes, y la gente lo está haciendo. Entonces, porque la gente tiene ese dinero ficticio del Estado que te dio. Entonces creo que, o sea, por lo menos a mí me ayudó, como en ese momento de el acabose, como vas a decirlo así. Mira, qué distinto a lo que pasa acá. Y Omar, ¿qué nos podrías contar tú? Sí, para contextualizar, Bárbara nos mandó una especie de camino que íbamos a seguir, entonces, claro, voy a primero decir mi opinión de lo que creo que es la gran diferencia de lo que nos comentan las compañeras, es que en Chile es justamente todo lo contrario que dice Lacey, que es un sistema donde la cultura está completamente privatizada. Es decir, todas las instancias, todas las ideas que surgen desde la cultura en Chile surgen desde los privados, es decir, de las personas, de las compañías. Entonces no hay cómo poder hacer que haya un Estado, bueno, hay cómo hacerlo, digamos, desde el sistema, desde cómo está pensado en Chile, de que uno pueda acceder a alguna ayuda. Hay que ver el contexto. Yo estoy en Cataluña, que es una zona de España, y también me dediqué a hacer la tarea y preguntar por colegas, directores, dramaturgos, más o menos cómo estaban ellos viviendo la situación. Y al parecer, claro, dentro de la Comunidad Europea es la más, hay una cierta precarización también, comparándolo con Francia, comparándolo con Alemania. Y aquí hay un par de compañeros que también están acá y que podrían confirmarlo. Para el día 12 de marzo yo estoy hace poco tiempo acá, estoy estudiando un máster que también quedó todo online, o sea, casi todo el segundo semestre estoy teniendo clases todos los días, como yendo a la universidad, pero online. Y nosotros el día 12 de marzo estrenábamos una obra de teatro que se vio eh, cancelada el día anterior al estreno. Fue súper triste, la verdad. Y la realidad es que acá se paró de lleno de un día para otro, y
existen muchas realidades artísticas aquí en España. Hay muchos teatros nacionales, entonces hay muchas compañías que dependen de las contrataciones de los teatros. Es decir, la mayoría de estas compañías que trabajaban, llámese Matucana, GAM, etcétera, 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 que no podía decir nada más, tenían ciertos contratos y ciertos acuerdos económicos que en la mayoría se intentó mantener. Ahí se cortó lo más. Se cortó la comunicación. Quedó congelado. Muchas, ya. Teatros nacionales, que son desde las personas que trabajan en el aseo, la programación, los actores, es decir, hay un engranaje que es mucho más grande que lo que nosotros conocemos en Chile, que solamente las personas que trabajan. Omar, ya, bueno. ¿Cómo le voy a avisar? Sí. Bueno, Pero creo que es interesante lo que dice Omar, porque es como lo que mencionaba antes de estos teatros estatales y estos teatros como que no son privados tampoco, pero que funcionan más como para las compañías independientes y que trabajan también como con diversos sistemas. Omar. Omar, ahí está de nuevo. Ya, sigue, porque te quedaste pegado. Sí, disculpen. Pero bueno, es parte de la virtualidad. Pero se comprende lo que digo, entonces los artistas también son parte de este engranaje de los teatros. Entonces ahí en ese sentido hay muchos que no quedaron tan tirados. Otro tipo de personas se pudo acoger a los paros, que tienen distintos nombres, porque son personas que han estado contratadas una cantidad de tiempo. No existe lo que dice Rocío en Francia, que aquí este sistema de que yo puedo acumular horas trabajadas y que voy a tener una ayuda. Sin embargo, hay mucha presión desde las organizaciones particulares, es decir, de los muchos sidartes que hay, que en el fondo ahí es otro tema que podemos avanzar más adelante, cuáles son los tipos de presión y cuáles son los tipos de ayuda que están recibiendo. Pero no ha existido una ayuda como estos 5.000 euros que comenta Lacey, que fue para todos los independientes, que también me lo han comentado amigos en Alemania. Acá, y que perdona, que tengo que decir que en Berlín fueron 5.000 euros, porque cada estado funciona distinto. Hay otros que recibieron 9.000, otros 400 euros. Eso, solo como para decir que cada uno... Sin embargo, quería como inaugurar por lo menos mi lado de la conversación, de que hay una diferencia que son los acuerdos, que hay cosas que se han intentado mantener. Es decir, yo como compañía tenía vendidas funciones para septiembre, julio de mi último montaje, y el que se haya suspendido por la cuarentena, por el COVID, no significa que al cancelarse la obra la compañía no reciba nada. Ahí cada compañía puede negociar con su futuro comprador una pequeña indemnización por el tiempo invertido, por los ensayos que se alcanzaron a hacer. Es decir, por lo que yo he preguntado a mis colegas en Chile, si tú tenías una obra vendida a un centro cultural en una región X y que no se va a hacer, la compañía no va a recibir ni un peso, aunque haya ensayado meses, aunque haya invertido en muchas cosas. Acá sí hay acuerdos de palabra entre las partes, y ahí las instituciones, que en este sentido son los sindicatos, están intentando apoyar a las compañías para poder recibir algo de dinero. Y lo último, para terminar, que el ser una compañía oficial, llámese, como decimos en Chile, personalidad jurídica, algo así, te ayuda a estar un poquito más armado. Esta cosa no es tan de fantasía, que uno se pone un nombre y eso. No, acá tienes algunos derechos garantizados también porque funcionas como una pequeña empresa. Eso. Sí. Oye, ¿y ustedes cómo han visto, por ejemplo, que se ha llevado porque ya llevan más tiempo que nosotros? Aquí un poco como que el primer mes era toda la ilusión de volver, y este ya como segundo mes creo que ya han empezado a surgir muchas ideas y muchas discusiones también al respecto del teatro, cómo se puede llevar online o hacer otro formato, todo hablando del arte escénica, porque quizás las artes visuales ya pueden jugar más con eso, pero ¿cómo han visto, por ejemplo, que los artistas allá en los países en que están ustedes han llevado el sistema creativo, por ejemplo, la creatividad a los nuevos formatos en que estamos comunicándonos? En Francia lo que ha pasado, por ejemplo, es que se ha puesto en marcha el teatro telefónico, y que a mí me parece súper bien, porque me pasó que, de hecho, accedí al teatro telefónico gratuitamente. Todas estas actividades son gratuitas, me encantó.
¿Y cómo Yo es soy eso del teatro telefónico? ¿Cómo es? Eso les quería contar, Ah, se ya. los voy a resumir un poquito. Hay un teatro que se llama el Théâtre de la Colline, acá en París, y yo soy muy fan de ese teatro porque es el teatro que está dirigido por Wajdi Mouawad, que es este dramaturgo de origen, ¿no es cierto?, de algún país árabe, en fin, pero que es francófono y que dirige este teatro, y que es el autor de varias obras como Incendios, por ejemplo, y que a mí me gusta mucho. Entonces, el otro día en la televisión estaban dando en las noticias que el Teatro de la Colina tenía este proyecto, y llamé por teléfono, había que inscribirse en la página, llamé por teléfono y eh, miento, me llamaron por teléfono después de mi inscripción, y me llama una chica joven, una chica súper joven, y me dice, hola. Primero hubo un contacto humano, como no de personaje a De público, máquina. sino que era ella, la verdadera, la actriz, digamos. Me dice, hola, ¿cómo has estado? ¿Cómo has estado en este momento de confinamiento? ¿Cómo te sientes? Wow. Y dije, qué fuerte, pensé, qué fuerte, porque hay personas que reciben este llamado y les hacen estas preguntas, y son personas que viven solas. No sé, como, en fin. Entonces yo dije, oh, bien, bueno, estoy con mi familia, un niño, etcétera, etcétera. Entonces me dice, tengo varios textos que quiero compartir, o que quisiera compartir contigo, y me dijo, ¿quieres elegir o quieres que yo te los dé como a descubrir? Entonces me hizo descubrir unos textos, en general de algunos autores que yo ya conocía, otros que no tanto, y después me leyó un texto que ella había escrito, muy bonito, de una carta, y es una carta que ella le escribe a su compañero de piso, de departamento, que acá se llama colocataire, y es el colocataire de confinamiento. Es decir, que ella imaginó en su texto que éramos todos los habitantes del mundo que hoy día estamos confinados, imaginó que éramos compañeros de este gran departamento confinado. Entonces ella le escribe una cartita a estos compañeros de confinamiento, y aquellos que después querían responder la carta se la podían responder por correo electrónico. Y con eso ella hizo un blog, hizo un sitio web donde ella publica todas esas cartas. Entonces, bueno, después me metí a averiguar todo lo que están haciendo los otros teatros. Hay un montón de teatro, ¿cómo se dice? En streaming, cuando uno puede ver las obras, ¿no es cierto?, registradas, Claro. grabadas. Hay también videos de personas, de artistas que hablan como de su situación hoy día en el confinamiento. En fin, Wajdi Mouawad tiene un diario de vida oral también, que lo comparte en la página del teatro. Y me pasó que pensé, wow, en esta oportunidad nueva. De hecho, ahora la Lexi que mostraba como lo que está haciendo con la cámara, con sus compañeros de trabajo, y claro, es genial. Ahora, económicamente, ¿dónde nos va a llevar eso? Porque todas estas actividades son gratuitas. Entonces, Sí, Claro. bueno, eso quería comentar, que yo justo averigüé con distintas personas cómo estaban haciéndolo. Y claro, hay miradas mucho más radicales que otras. Hablé con un director que me decía, mira, mientras todas estas actividades no nos ayuden a llevar el pan para la casa, yo no estoy de acuerdo. Decía, o sea, pues que hay mucha actividad que se está haciendo para afuera, pero la precarización se va profundizando hacia adentro. sí. Ahora, eh, me he dado cuenta de que las plataformas de los grandes teatros, hay que pensar que acá en España hay muchos teatros nacionales. Cada teatro nacional, como decía yo, tiene un engranaje completo, desde programación, departamentos de educación, de formación. Entonces hay mucha más gente involucrada, y que los teatros se han preocupado también de tener archivos que son... Es tanta la privatización de la cultura en Chile que tú vas a un gran teatro en Chile a presentarte, tú te tienes que encargar de grabar tu obra y de darle una mejor calidad a tu trabajo. Acá los teatros son los encargados de que si tú estás programado ahí, ellos se encargan de grabar tu obra a 2 cámaras, con buen sonido. Es decir, los teatros van armando un archivo. Bueno, yo he estado leyendo mucho el tema del archivo, que por qué estamos en esta época del archivo y el repertorio como grandes cosas que los teatros no tenían. De hecho, ahora supe ayer que el Festival de Berlín va a partir con una programación increíble desde el día 1, porque se han preocupado. Entonces yo empezaba a pensar, ¿qué pasaría si ahora empezáramos a ver las obras, primero, bien grabadas, que el teatro se encarga de grabarte, de filmarte, pero no solo de la obra, sino ahora yo pensaba,
qué bonito sería que los públicos se empezaran a enterar del entramado que está detrás de la obra. Por ejemplo, poder acceder, como hacer viajes por los teatros, desde poder acceder a los diseños de vestuario, a los bocetos, a cómo se graba, cómo se ensaya, cómo se muestra, porque es un tiempo ahora para generar adictos al teatro, a las artes escénicas, que la gente en este tiempo pueda conocer más allá, porque hay que pensar que la cagada que tenemos hay que verlo también como una posibilidad. Entonces digo, ¿qué se puede hacer en este tiempo? Si igual tú partiste preguntando, nosotros llevamos más de 45 días de encierro total, o sea, todo el país, no hay como ciudadano de primera, segunda clase que se tiene que morir uno y salvar otro, sino que estamos todos en la misma. Estamos todos súper como ansiosos porque ya viene el tiempo de poder empezar a salir a correr por lo menos de a uno, que eso va a partir, que eso quería comentar, que ahora viene el periodo de desconfinamiento en 4 periodos, y donde el teatro entra en el tercer periodo y los centros comerciales en el último. Aquí Es ya, decir, aquí ya abrieron. o sea, los centros comerciales son los últimos en empezar a funcionar. La prioridad está puesta en otras cosas. A pesar de que acá son súper críticos, yo trato siempre de ver cómo comparado con esta realidad, pero acá los teatros, yo no sé si los teatros tienen programación de archivo, es decir, de generar, ahora tú te puedes meter en Madrid, por ejemplo, a la ópera, poder ver todas las obras de la ópera gratis por un tiempo. Y yo me he dado cuenta que mi experiencia como director, si yo tengo un registro de una obra, fue porque yo tuve los recursos para poder hacerlo. Pero si yo tuve para una obra independiente, que algún gran amigo puede haberme ayudado a grabar la obra, pero no todos tienen las condiciones de lo que cuesta hacer ese programa, que quede con buen sonido. Ahora he podido acceder a la plataforma Escenix que mueve la Pati Rivadeneira, y las obras que están grabadas a través de ese formato es mucho mayor que las que uno graba a sí mismo. Entonces, también, ¿qué teníamos nosotros para estar preparados para este tiempo? Es una pregunta que uno se hace. Sí, claro. Y Yo Daisy, por ahí allá en Berlín. voy a decir una cosa, ¿ya? Que es lo que he observado y que escuché también en unos audios por ahí, como en entrevistas, de que en verdad las mujeres que están al poder han accionado y reaccionado de una manera mucho más radical y empática. Yo estoy bajo Mami Merkel, que si bien es CDU, un poco de derecha, Mami da para todos. ¿Y qué significa eso? Que de una cerró todo. Y si bien nosotros desde un principio podíamos salir a correr solos o con solo la gente con la que vivías o la familia, ¿no? Y los lugares como que estaban abiertos eran como solo 3, ¿no? Como los supermercados y las farmacias. Creo que eso ayudó y que bueno, y los alemanes también muy aplicados, como que todos se fueron de la oficina, ¿no? Como a las casas, casi no veía gente en el transporte público, no sé, como que la gente de inmediato también accionó, porque ¿qué hizo? Dio la cara, como que dio la cara y les dijo como es la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial, y que le digan eso a los alemanes como igual importante. Entonces como que la gente hizo caso de una y se quedó en casa. El efecto de eso. Y bueno, y además de asegurar el techo, asegurar la comida, porque si no eres independiente o qué sé yo, no sé, si estás sin trabajo, hay dinero de estos de desempleados que todo el mundo lo puede tener. Entonces, en el fondo, como que hay políticas que siempre te van a apoyar. Que es un papeleo de mierda, o sea, es súper complejo, nada es gratis, nada es tan fácil, como que también hay que decirlo, pero si uno está informado y como puede acceder a estas cosas, sí, puede sobrevivir en este sistema, está bien hecho, está como maternalmente bien hecho y como que se entienda como bien, como de forma radical, ¿no? Como que yo digo siempre, como de una empatía radical, de verdad, como cuidémonos. Entonces, la próxima semana ya empiezan a abrir los colegios acá. Se entiende como que los teatros está para agosto, seguramente. O sea, es lo último que van a abrir, si es que, como que ya están reprogramando conciertos hacia el otro año, como que
ahí ya está fuerte para nuestro campo, porque los pronósticos están como súper, nada, nuevos estrenos van a tirarlos recién el próximo año, pero como que lo que hablaban los políticos es que no quieren que la gente se deprima más de lo que está, entonces no los pueden tener encerrados en la casa. Hay que empezar a dar libertades de a poco y con reglas claras, es decir, qué sé yo, las mascarillas, los colegios no abren todos de una, los malls no abren, ¿no? Como que son solo un curso, qué sé yo, 2 cursos, es todo de a poco, pero y cada 2 semanas se va evaluando, si es que fue una Sí, buena acá decisión o una también. mala decisión. Claro. Y lo de los teatros, creo que es súper interesante ver que como que hay teatros que como que llegaron y lanzaron el streaming, como la Schaubühne, por ejemplo, que bueno, tiene los recursos y tiene los registros, eh, pero hay otros teatros que igual se lo pensaron un poco más y dijeron, ok, ¿cómo utilizamos el formato? ¿Cómo, o sea, esta distancia? Qué sé yo, hasta el Gorky, que tiene los miércoles como un formato distinto, el How, que tuvo incluso un estreno ahora de Force Entertainment, como de performance, entonces como que siento que es súper interesante ver que, claro, o sea, como que uno puede reaccionar súper rápido y tirar toda como, ¿no? Como los materiales que uno tiene y como, ¿no? Y, yo lo veo como un poco casi peligroso, porque igual si uno ve una obra grabada, sabemos que no es lo mismo. Y francamente, o sea, entre en streaming, la obra me tiene que interesar mucho, porque si no, como que voy adelante, me cambio a Netflix. Entonces, como que, o sea, soy súper como radical, pero igual es como, el teatro es un arte viva, como decía nuestra compañera Rocío, y creo que es súper interesante que si no le damos una vuelta y que si no, como que el teatro de verdad no como se reinventa y se repiensa en este estado, y solo como que, ya está este fondo, entonces tiro mi proyecto y lo hago como sea, es súper, como que se puede mal manejar, creo, los recursos. Y en ese sentido, como que siento que es súper valorable la confianza del Estado de decir, ok, les damos a todos una plata segura y así de verdad tú te piensas el proyecto que vas a hacer o lo que vas a mostrar sin la presión como de, mierda, ¿qué voy a comer mañana? Sino que de verdad, ¿qué hace sentido? ¿Qué puede hacer sentido en este tiempo, en esta crisis? Como el teatro telefónico, muy interesante porque la próxima semana, esa obra que no pudimos mostrar, que es Canon, de Gigi Pop, y que cuenta historias de teatros o de performance, lo vamos a hacer en un formato similar, como telefónico, porque en el fondo, claro, necesitas el contacto con esa persona, como con la voz de alguien, y como el sudor de alguien, no sé, como la El vivo, respiración, claro. el vivo. Sí. Oye, pregunta acá, Lucas, ¿qué pasa, quizás por lo que hablaba el Omar, cuando se graban y transmiten esa obra? ¿Hay ingreso económico para esa? ¿Ustedes saben? Las obras que se pasan por streaming. Hay, No sé. en Alemania hay algunas en donde ponen como donde puedes donar dinero, Acá también, que ha funcionado súper bien. acá tú accedes a la obra, que te pasa lo mismo que dice Lacey, no es como que pasa con lo que pasaba en Internet cuando recién apareció en Internet hace 20 años atrás, tú googleabas algo y aparecía todo en desorden, el Internet no estaba armado. Ahora Mm, pasa lo mismo un poco en streaming con lo que tú dices, como que si las obras se abren a cualquier hora, también hay un desorden cibernético que no alcanza a percibirse como un objeto artístico. Pero ¿qué pasa? Claro, si tú las obras las ordenas a un horario bajo antes que viene con que se antecede el espectáculo que vas a ver con historias, quiénes son los que actuaron, cuáles fueron las primeras versiones que se hicieron en la primera versión en Chile o no, o sea, ayudar un poquito para que el fenómeno esté un poquito más agarradito y partiendo por ejemplo, con poder donar, hace que uno tenga una pequeña relación que lo que estoy viendo no es un acto de consumo absoluto mientras me estoy pelando las papas viendo la obra de la última, ¿me entienden? Como que hay Mm. una pequeña retribución en ese acto simbólico que ayuda a que ya, estoy pagando por esto, aunque sea donación simbólica, se va a dar a una hora
No es como a la hora que yo le quiera poner el play que me esté tirando el link. O sea, por ese lado creo que está un poquito más ordenado. Claro, claro, porque aquí pasa igual que como estamos tan inestables todavía económicamente, todo se ha dado gratis. De hecho, tengo entendido que querían cobrar, Sí. pero por esta situación se ha dado gratis. Entonces, supongo que allá que quizá hay un poco más de estabilidad, este sistema de cobrar online está más instalado, no sé cómo se aprecia. Claro, es que las condiciones son distintas, son otras. Con Claro. Es respecto que a ese es eso, el tema, pues si yo tengo asegurada mi plato, comida y mi arriendo, Claro. porque el Estado entiende que mi trabajo, o sea, como que no voy a tener trabajo, punto, ¿no? Em, entonces, yo no me molesta dar 10 euros por una hora que yo sé que estoy apoyando a mis colegas, mm, porque sé que en algún momento se va, o sea, como que la economía se empieza a mover así, como que no podemos pensar en que la economía se estanca o como que alguien no lo merece o que se van a hacer los vivos. Y ojo, que hubo una situación de estafa por estos 5.000 euros, donde robaron los datos de personas y robaron ese dinero. Y el Estado habló y dijo, bueno, claro, no construimos la página web totalmente segura, nuestra culpa, y luego lo abrieron y le dieron el dinero igual a la gente. ¿Por qué? Porque saben que invertir en la gente, en el fondo, es invertir en gente que confía en el Estado y que se siente como que después quiere pagar impuestos y quiere que funcione el sistema, porque se siente como retribuido. ¿No? Como que no es como en Chile, que mi sensación era siempre como que me están cagando, como de todos lados. No puedo confiar en nada ni en nadie. Y creo que esa sería como, oh, no sé, como para mí la gran, como por qué yo apruebo, o sea, como volver a confiar, como tener un sostén, tener un soporte, poder confiar como en nosotros y también como colegas, como en las artes, por ejemplo, como aceptar, ver, hablar como de las creaciones o no sé, o de las nuevas formas de crear y de cómo apoyarnos, cómo generar redes y cómo también, o sea, porque ahora estaba escuchando del Ministerio chileno, ¿no? De las artes, como que van a abrir fondos, que hay que aplicar, como que de nuevo postular y no sé qué, y donde yo digo como claro, como inventarse un proyecto en situación corona es como Sí, que, que lata, ¿cachai? Como, porque yo digo, cada artista está trabajando en su tema y ahora tener que cambiarse de tema y como meterse en el, ¿no? Como está claro que nos influye, pero ¿cómo podemos ser visionarios en el arte? ¿Cómo podemos transgredir o cambiar algo si es que siempre nos sí, tenemos que adecuar a, qué sé yo, a estos fondos, ¿no? pero Como, sí, en ese sentido tiene sentido, valga la redundancia, inventar o preocuparse de pensar en reacomodar algunos proyectos y otros inventar realmente proyectos nuevos, porque como el teatro se hace con personas y en este momento no podía haber contacto con gente físico, pasó que muchos ensayos y muchos proyectos se congelaron. Estoy hablando de Chile, estoy hablando, pensando en algunas ideas que yo vi que aparecieron en Facebook y que eran re buenas, en donde se llamaba a los artistas a empezar a postular proyectos que tuvieran que ver con investigación o con educación, pero cuestiones que se pudieran hacer online a través de... Ahora, claro, el teatro, no sé, pues estos nuevos formatos teatrales también, ¿por qué no? Por supuesto. Pero tiene que ver con eso en gran parte, ¿no? Es decir, estas adaptaciones tienen que ver con que no se podía, y acá el desconfinamiento, por ejemplo, va a empezar ahora, en 2 semanas más, se abren los colegios y más del 50% de los padres no van a mandar a los niños a los colegios, la gente que puede seguir teletrabajando va a seguir teletrabajando, los metros, va a pasar lo mismo que en Italia, van a condenar los asientos de los metros y de los trenes, o sea, es un desconfinamiento, como decía Lomar recién, en España, que se va a hacer de a poco, paulatino, y que va a ser aún más violento que el confinamiento en sí mismo. ¿Por qué? Vaya a andar más estresado todavía, porque va a haber más gente en la calle, más gente en el supermercado, sí. comprando comida, en fin, pero el virus o el problema va a estar igual. Entonces,
ese es el tema, es decir que, ok, viene un desconfinamiento paulatino, pero no es que se acabe el problema. Entonces, ¿cómo Sí, hacer? es para largo, perdón que diga que hay unos comentarios ya que leí Sí, que alguien dijo, pero que también, obviamente, hay que pensar que mantener la cultura no significa hacer teatro todo el tiempo e intentar hacer teatro todo el tiempo y danza. O sea, hay muchas más cosas que se pueden hacer en torno al fenómeno, primero, fenómeno cultural, y también y de la imposibilidad del contacto. Entonces no podemos estar todo el tiempo que todas las energías se vayan a ver cómo generamos la obra streaming, que ha sido un tema que lo he mirado por las redes sociales que le han dado, pero como bombo, que igual es muy interesante, pero no puede centrarse todo en una política cultural de hacer obras a toda costa. Creo que hay que aprovechar el tiempo primero, yo siento que es una época para la formación de los artistas que podría invertirse en eso, porque me parece que ahora hay una manera democrática de poder acceder a la información, que es esto, Mm. que antes si tú no tenías el dinero para poder generar difusión, tú estabas fuera del formato, fuera de la visibilidad, y pareciera que ahora todos estamos en la misma, bajo la misma pantalla atrás, entonces hay algo que creo que es más democrático, pero se pueden hacer muchas más cosas que hacer teatro y hacer danza a toda costa a través de Zoom. Mm, Como que no puede centrarse solamente en eso la discusión. mm. claro, porque por ejemplo en el Instagram Live estaban preguntando qué pasa con los derechos de autor en el caso de, por ejemplo, que se dieran las obras por streaming, porque obviamente hay que ordenar unos ciertos pagos y orden que ya Claro, lo teníamos regularizado en las artes vivas, pues entonces hay todo un exacto. sistema que hay que armar. Exacto. Tiene que seguir pagándose ese derecho para el dramaturgo en ese sentido si están llegando aportes voluntarios y las obras deben ser mostradas o no bajo la autorización primero del autor más que de una política del teatro, Pero en ese creo sentido yo. también los actores, el trabajo del diseñador, en fin, porque es como cuando se retransmiten películas, ¿no? Están todos pagados, po. Claro, Eh, que vamos a tener que poner los medios, como los criterios de los medios audiovisuales, ya que lo tienen Audiovisuales, como más... exacto. Que a propósito de eso, eh, la Asociación de Diseñadores Escénicos, que está como bajo la red, ¿no es cierto? Hace poco se han estado juntando estas plataformas teatrales con un montón de asociaciones, entonces la Asociación de Diseñadores está mandando siempre toda la información y con respecto a estas obras que iban a ser difundidas a través de plataformas como por ejemplo Santiago Mil o Escenix, decía, y acá lo copié, además velar porque recibamos el pago correspondiente por las exhibiciones de obras. Y yo pensé, pero qué milagro, o sea, eso es real, en verdad no lo he preguntado, me quedé con esa información y después pensé, tengo que preguntar, porque eso significa que le van a pagar derecho a todas las personas. ¿De dónde van a salir esos fondos? O sea, me lo pregunto, en verdad, siendo realista, en Chile. No sé si tú, Barbarita, Se tienes... supone que por el cobro, que todavía no lo hacen, pero en algún momento esas plataformas deberían ¿cómo se llama? Funcionar a través de cobros, Ya, ¿cachai? De ok, pago. ok. Ahora no se puede, ahora como que todo se lanzó nomás, o sea, esa es mi sensación, como por la situación. Sí, Pero Claro, estamos muy sin nuevitos orden. en esto. eso. Oye, ¿y cómo ustedes visualizan un poco, bueno, que divertido que ustedes ya están hablando de desconfinamiento, palabra que nosotros, bueno, todavía no hemos tenido una cuarentena así, es muy particular, hay algunos sectores muy sectorizadas, Claro. pero Sí. como esta situación de visualizar el futuro que se nos viene ahora, lo han hablado igual un poco, pero como ustedes que están más allá en el futuro. En Francia es totalmente incierto. Es Sí, incierto y pasa tanto en el ambiente cultural como, por ejemplo, en el ambiente gastronómico, que es tan importante en Francia. A mí me hacen reír igual, porque es el cliché como de la gastronomía francesa, en verdad es parte de la cultura, y los franceses si no van a comer afuera se deprimen, y para ellos es importante, y bla, bla, bla. Entonces,
Eso no solamente tiene un componente económico con respecto a los dueños de los restaurantes, en fin, a los propietarios de los restaurantes, sino que también tiene un componente social, sociológico. Las personas van al teatro y después se van a tomar un trago, al revés, van a comer y después van al teatro. Es un conjunto, ¿no? De cosas. Entonces, esa cuestión está totalmente incierta porque acá los teatros, las salas de cine, todo lo que tiene que ver con cultura y con aglomeración de personas en actividades culturales, como los conciertos también, no van a retomar antes de junio. Y hay incluso rumores de que no van a retomar hasta septiembre. En septiembre partiría el nuevo año académico. Acá hay nuevo año laboral y todo, al igual que en España y en Alemania. Sí. Entonces, es incierto total. Esto que digo yo de las 4 fases de salida también es incierto. O sea, se cree que si va todo bien, el día 11 de mayo vamos a poder salir a la calle. Pero eh, tampoco nadie asegura, porque eso es lo que dice el gobierno, pero uno se comunica porque también yo estoy esperando poder mover mi obra, etcétera, que este año, o sea, antes de septiembre, que el año termina en septiembre, no va a ocurrir. Y hoy día, por ejemplo, un teatro nacional acá, que es un teatro muy importante, que es el Teatro Llura, abrió fondos, hoy día hubo una rueda de prensa, el director del teatro, se abrieron fondos con dinero aparentemente que habían quedado de cosas que no se iban a poder hacer para financiar proyectos en 4 áreas: diseño de montaje, dramaturgia, teatro de calle y obra en formato digital. Es decir, esta idea del streaming es una de las alternativas y que lo interesante es que te den, que tú ganes un financiamiento, no significa que estas obras se vayan a hacer o que el teatro las vaya a programar. Son medidas para ayudar a la esfera cultural. Es decir, puede que esta obra te den el dinero para que tú generes un proyecto, pero no significa que te vayan necesariamente a programar. Pero son dineros mucho más pequeños. Es decir, estoy hablando pensando en plata chilena, ya no le dan los 17 millones para que hagan una obra, sino son fondos mucho menores, pero para poder repartir en muchas más personas. Es decir, cada una de estas 4 áreas que estoy diciendo se la van a entregar a 5 agrupaciones. Es decir, este pequeño fondo va a ayudar a 20 grupos. Y esto lo hace solamente un teatro. Entonces uno ¿qué pensaría? ¿Qué pasaría si los teatros tuvieran dinero para administrar? Podrían generar ayudas a través de fondos, perdón, a grupos. Es decir, pues no necesariamente todo es haz una obra streaming, haz una obra por Zoom. O sea, hay más cosas que se puede hacer. Insisto con eso. De todas formas, acá los pronósticos son para agosto, pero yo tenía estreno en junio y hablando con el teatro, dijeron que había tanto que reprogramar y tanto que en verdad no saben nada, si es que vamos a poder siquiera ensayar, si es que van a tener disponibilidad o cómo está todo rearmándose, porque no se sabe si es que los teatros de verdad van a poder abrir, no se sabe la distancia de las butacas, entonces como en verdad si es que vale la pena para los teatros abrir, si es que la gente se va a atrever después de toda esta psicosis, porque francamente la gente en la calle acá, que ya está hace un rato, más los alemanes que son súper como estrictos, como que en verdad te miran si es que no estáis con la mascarilla, ¿no? Como, o sea, en verdad yo no estoy viendo a la gente yendo al teatro. O sea, ahora, como estamos. Y si pienso que la gente va a estar así un par de meses más acostumbrada a este distanciamiento social en la calle, lo veo súper difícil, pero sí están habiendo, o sea, sí, y bueno, en Berlín también como que hay un montón de otros formatos, audio walk, qué sé yo, streaming con iPad, con qué sé yo, ¿no? Como que igual desde siempre han habido como otros formatos, entonces sí o sí, yo creo que van a empezar a hacer cosas, pero claro, no solo streaming, sino que también qué sé yo, otros elementos, ¿no? Lo que sí creo que es súper interesante es que, claro, como decía antes, y es lo que insisto en el fondo, es que si mi hijo está en casa,
y yo no puedo trabajar. Da lo mismo si soy artista o vendo helados en la calle, o sea, como ser independiente, ¿no? Como igual te pagan una boleta. Eh, el Estado, o bueno, estar legal, eh, el Estado me da una ayuda para mi hijo, me paga por el trabajo que yo no estoy haciendo porque estoy cuidando a mi hijo. Entonces, como una labor tan básica como ser mamá, la están considerando, ¿cachai? Como, y algo tan básico como que los colegios están cerrados, ¿cómo voy a trabajar en casa? El Estado está atrás tuyo y te ayuda con esto. Entonces, lo hablo como de una forma súper social, porque más allá de ser artista, como que están saliendo ahora también estos fondos donde uno puede hacer un proyecto, etcétera, pero como que si yo en verdad no puedo crear, porque estoy cuidando a mi hijo y estoy haciendo homeschooling, como que en verdad no peligra el refrigerador. A eso voy. Como, ¿no? Como en esta dignidad, ¿cachai? Como de que en verdad no me tengo que matar, inventar cualquier proyecto con 3 amigos que dicen como ya, y hacer cualquier cosa, a pesar de que igual estoy haciendo proyectos, pero estoy como que reducí a el proyecto que para mí hace sentido, eh, para poder seguir con la vida, o sea, como en estas nuevas condiciones. Nada, eso. Oigan, Hay muchas cosas que están sí, diciendo ahí, sí, es Bárbara. que eso mismo quería abrir como un poco, que El tenemos como diálogo. invitadas de otros lados, está la Daniela, Camila, que han estado comentando harto por interno, quizás quisieran comentarnos algo para ir un poco cerrando, no quisiera que esto sea, tenemos muchas preguntas y muchas cosas que conversar sobre el tema, pero para que no nos larguemos tanto, y estamos como en el live de Instagram que dura 1 hora, así que Daniela o Camila, que han estado comentando por interno, quizás nos quieran contar algo de dónde están ustedes, o preguntar algo, o confirmar algo. Sí. Hola. Hola, Hola. Cami. Hola. Las dos nos preguntamos. Dale. Sí, no, escuchar, pues interesante que también hablaran como que aquí nos acabamos de enterar que vamos en camino de ser el país con ¿Tú más... dónde estás? Para que... Perdón, estoy en Reino Unido. Ya, eso, ¿para qué? Vamos en camino a ser el país con más muertos en Europa, así que estamos lejos de salir. Sí, interesante la realidad no alcancé a escuchar España o la Rocío está ahí en Francia, ¿o no? Sí, Em, a mí por lo menos me pilló, yo tuve suerte porque me pilló ensayando con el Royal Court un montaje que íbamos a estrenar ahora en abril y nos pararon la segunda semana de ensayo y nos cortaron los ensayos en el fondo, pero el Royal Court es un teatro con dinero, entonces nos respetaron todos los contratos, entonces simplemente nos congelaron y somos los primeros en repartir una vez que abra el teatro. Y esa es como la realidad de los teatros como con Luca. Ahora, los teatros con Luca están sangrando plata. Puedo después compartir un link del director del Teatro Nacional acá, diciéndola como es, y lo único que pueden hacer ahora es hacer el streaming, que acá Reino Unido tiene una relación con lo comercial y no comercial bien interesante, yo creo distinta a Francia no sé, España, pero definitivamente distinta a Alemania, en donde hay una especie de pseudo buena onda entre lo privado y lo público. Por ende, muchos teatros acá, los grandes, dependen de donaciones privadas, de gente de mucha plata que dona. Entonces, esas arcas se están usando ahora para gastar, más la ayuda del Art Council. Entonces hay una mezcla de los teatros grandes que están sobreviviendo apenas, sumado a los fondos que estaba lanzando el Art Council, que es el Ministerio de Cultura, que anoté ahí que lo que es interesante, que uno de los fondos está siendo coordinado por el sindicato. Entonces hay un trabajo ahí fuerte de coordinación con los sindicatos, está el sindicato de directores, está el sindicato de productores, está el sindicato de los stage managers, o sea, de los constructores de escenografía, o sea, es mucho más grande. Entonces todos los sindicatos que están coordinando eso. Y el tema del streaming no es tema acá, o sea, esa discusión que se está dando en Chile, no es que lo opinen o no, la gente tiene su opinión al respecto si les preguntáis, yo tengo mi opinión al respecto, pero no están dándole vuelta, algunos teóricos probablemente después,
Ahora la gente, si usted quiere hacer stream, son muy liberales en este país. Se tienen el rollo como el que quiera, el que no, no están como pensándolo. Y además en Reino Unido el teatro es muy populista, o sea, mucho el rollo, muy Shakespeare, o sea, si te gustó la obra bacán y si no le tiráis tomate, entonces tienen un rollo muy como, me importa que la obra sea buena, me da lo mismo dónde. Entonces es como mucho contenido online y lo están dando gratis. De hecho ahora a las 7 acá dan Frankenstein, dirigida por Danny Boyle, gratis vía stream Teatro Nacional, se las recomiendo porque es increíble. Entonces, aparte es al público y otro streaming, hay una obra que se llama Fleabag, que es como, se hizo súper famosa acá, que tú pagabas 4 pounds, como 5 lucas, y eso iba a un fondo de emergencia para actores. Sí. Entonces hay una cosa macro institucional de ayuda y otra más de los mismos teatros que están sobreviviendo, creando cosas, sumado a Commission, que un poco lo que Omar hablaba, como más pequeñas o no, de proyectos. Algunos son sobre el virus y otros proyectos te exigen que no tengan nada que ver con el virus ni con el contexto. O sea, la obligación de lo que tú mandes es que en ningún momento se hable del virus. O sea, que sea... Sí. Entonces, y hay otro grupo más preocupado de empezar a ayudar a los artistas en situaciones extremas, inmigrantes indocumentados, o que son artistas que están en situación de indocumentada en este momento, artistas que no tienen la citizenship, por ende no pueden postular a muchos fondos públicos, artistas que están en situación ilegal en otro sentido, por ejemplo, o artistas que se declaran refugiados, por ende tienen otro estatus. Entonces también el rollo está en otra, está como, ya están los fondos, pero ahora cómo buscamos fondos a la gente que está más aislada en el fondo, ¿no? Acá hay un par de campañas que están haciendo, que han venido desde los actores para ayudar a los actores que están en mayor condición de precariedad y a los técnicos también, como que no se habla tanto. Hay una campaña que es como aplaza, no canceles, que es como corramos la cartelera, pero no me corte el espectáculo porque no demos vuelta a la hoja. El otro es que tiene que ver con las programaciones, y hay una serie de medidas, igual que que yo pensaba que sí se podría hacer, porque lo que se está pidiendo es que cuando vuelvan los teatros, que estamos hablando ya de la otra temporada, que esto venga acompañado de dineros desde el Estado para poder hacer campañas de publicidad para volver al teatro. Estoy hablando de una mirada súper comercial, que es como vuelve a confiar, como volvamos al teatro, y eso también va a necesitar mucho dinero, y eso no puede salir porque, por ejemplo, yo pensaba, ¿cómo volver se puede subsidiar a la sala, ayudar a la sala? Porque en el sistema que nosotros tenemos en Chile es 60-40. Aquí, los actores, las compañías, le damos el 40% a la sala, y la sala, o sea, entre la sala y los actores nos logramos mantener. Pero ahora, ¿qué pasará si viniera desde una ayuda, por ejemplo, subsidiar la butaca? Que yo siempre un tema que yo creo que se puede hacer. Es decir, para que podamos volver y que la gente pueda volver a ganar, es decir, que los precios de las entradas no suban, pero sí que suban internamente. Es decir, por cada persona que se atreva a volver al teatro como incentivo, el Estado puede ayudar con 1 o 2 lucas por butaca. Es decir, podría ir en ayuda directamente a las salas como el Cidarte, como el Puente, para que el 60-40 nos salga desde nosotros mismos. Eso es algo que se debería hacer hace mucho tiempo, de que las entradas sigan costando lo mismo para las personas, pero que exista una pequeña elevación de precio para que puedan llegarle a las compañías. Porque nosotros somos finalmente los que subsidiamos el teatro. Cuando digo teatro, digo arte escénica, no teatro y danza. Sí. También tiene que haber, también acá se está pidiendo que la arremetida cultural venga con ayudas, o sea que, por ejemplo, a cada compañía se le otorgue una pequeña ayuda para difusión, porque tú no sacas nada con volver en septiembre si nadie sabe que va a volver en septiembre. Ese es un tema que ha existido siempre, que las compañías no pueden seguir subsidiando la difusión, porque la difusión es casi tan cara como el producto artístico. Para que la gente se entere que mi obra existe, cuesta tanto como la obra misma. Es decir, esa plata no puede seguir viniendo a las compañías. Eso también se está pidiendo acá, que venga una ayuda desde el Estado para que la gente vuelva a entrar a los teatros, porque no sé si lo decía Camila o qué, pero cuando digan el teatro vuelve en octubre, la gente no va a querer volver porque la gente va a tener miedo.
Bueno, la gente que sí se atreva a volver, que es la gente que siempre fue al teatro, es la gente que va a volver al teatro, eso está claro. La gente nueva no, si no se le genera Y el es la amor por el gente, teatro, y mucho no. también de la gente que ve los streaming, porque también es súper difícil como que agarrar público normal, como sacarlos, como lo que decía, sacarlos de Netflix para Claro. ponerlo. Eso yo creo que se nos viene un trabajo súper grande de, Mm. como decía Omar, de volver a la confianza, eh, y creo que también, o sea, lo bello es como poder utilizar este tiempo para repensar nuestra actividad, para repensar nuestras redes, eh, como hablaban de esos fondos, o cómo se hacen como fondos para ayudar a los artistas que están quizás en situación como más de precariedad o riesgo, que no están recibiendo ayuda. Acá también se ha hecho, como para inmigrantes sobre todo, porque acá el tema del inmigrante o refugiado es como un tema súper grande. Eh, entonces creo que interesante como pensar en que en el ahora tenemos que de verdad repensar cómo nos estamos relacionando, cómo estamos actuando juntos. Eh, también reevaluar el rol del Estado, o sea, como yo estoy así como, y a pesar de que yo soy anarquista, ¿no? Como que no estoy ni ahí con el Estado, pero en verdad aquí veo como que funciona, como que yo puedo confiar en eso. Eh, y por otro lado, luego nos va a venir como el trabajo de recuperar la confianza claro, la confianza del contacto. Y creo que, ah, bueno, no sé, quizás para eso también, o sea, eso también quizás puede ser como una bonita herramienta en la danza, de las artes escénicas, como poder, no sé, hablar de esa confianza, ¿no? Como del diálogo y del estar juntos, volver a vernos. Bueno, yo creo que ya vamos a ir cerrando porque cumplimos una hora. Los municipios, no solo el Estado, es verdad, las comunas. Claro, lo que dice el Ivo, tiene razón, que el rol no es solo del Estado del gobierno, sino municipios, corporaciones municipales, pueden tener un rol activo también, es verdad. De hecho, yo creo que las municipalidades en este momento, escuchaba que estaban pendientes de la gente que se pone en las ferias, pero también, bueno, es una cosa, un trabajo acá en Chile cambiar el... Cada comuna, ¿verdad? Cada comuna tiene un centro cultural que está vacío, porque, o sea, ahí está. O que la Sí. gente, o vender entradas para espectáculos que se van a hacer en diciembre, quizás esa ayuda le puede llegar a las compañías hoy. Es decir, que no nos voten, como que que nos programen igual, que se corra, que todos nos pongamos a la lista de espera, y si tú tenías función en diciembre vendía, o que la gente, que la obra se siga vendiendo la taquilla, porque eso puede llegar en ayuda a los actores o a las compañías hoy día, y esa compañía va a hacer la obra en diciembre igual, pero si ahora se necesita esa ayuda. Sí, Puede ser. creo que de la red de salas, por ejemplo, hay una idea de hacer venta en verde, en la que tenemos que empezar a apoyar todo, yo creo, y hay hartas cosas que se están incentivando, y bueno, qué bueno escucharlo, porque finalmente es un tema que afecta a la humanidad, Sí. como de partida, y de ahí hay muchas cosas que vamos a tener que ir trabajando, así que les agradezco que se hayan conectado, a todos los que estuvieron, a los que están por el stream, va a quedar esto grabado para compartirlo con la gente que no pudo hasta ahora, porque hay mucha gente trabajando, pero como la diferencia de horarios nos interesaba que lo pudiéramos hacer a esta hora, y que mañana, que es el Día del Trabajador, también tenemos que estar como trabajadores peleándola por estas redes. Así que gracias a todos los que se conectaron. Gracias a ti, Bárbara, por la invitación, Sí, por la voz. no, felices. Gracias. Felices, Saludos a la Muchas gente. gracias. y hartas caras que me alegro de haber visto, y eso, pues, que estén muy bien, Aguante. cuídense y aguante. Aguante, seguir resistiendo. Buena, Nos vemos. Lacey. Un placer Mm, hablar y ver a la está- gente. estamos juntos. Chao, Ya. chao. Chao, Buena, cuídense. Omar, que les vaya bien. Gracias. Comente Igual a presente. todos. Me voy a Hermosa ensayo Bárbara, te ves por streaming. Ay, Chao, chao, Bárbara. chao, que estén bien. Dani, Chao. no te había Adiós a todo el visto. mundo, del mundo Mi hermana mundial. ahí, mi hermana chica. Hola. Sí, está tu hermana. Oye, Ah, bacán, chao. Ya, Chao. yo me tengo que ir a ensayo por Zoom, así que bueno, los dejo. Besitos. ay, Chao, voy a Contigo, demorar, voy a llegar tarde, cuidado. Yo ya estoy llegando tarde. Besitos, chao. A ver qué sea. Ay, qué amor. Ah, no más TikTok, Paola Latus, por favor. Weón, obvio.
El de Boloco. Espérate, velo a Word, velo a Word.